Buenas tardes, Luis. Te veo muteado. A ver, te voy a desmutear. Ahí estamos. Excelente. ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? Bien, ¿y vos, Antonio? Todo en orden, por suerte. Buenísimo. Es un gusto volver a encontrarnos en esta ocasión. La vez pasada que conversamos, que tuvimos la oportunidad de conversar, fue en uno de los whiskies de la Fundación Apolo. Y en este caso, formo también parte de, muchos saben, de Republicanos Unidos, que es nuestro partido político, y el partido tiene el Instituto de Formación Partidaria, ¿sí? El Instituto Rivas, en memoria a Armando Rivas. Y hace algún tiempito atrás habíamos conversado, Luis, de hacer una charla sobre tu libro, pero no charla o charla de presentación como fueron en otras ocasiones, ¿sí? Ejemplo, la que hicimos el año pasado con Apolo, o también la que se presentó en SEADE, que fue también mucho más debate profundo sobre el libro, sino en esta ocasión habíamos planteado en un primer momento de quizás hacer un ciclo de 2 charlas para la posibilidad de que veamos más en profundidad el libro, algunos pasajes, ¿sí? Y finalmente decidimos concentrarnos en este encuentro. Obviamente, el encuentro digo, lo que nos cita hoy es tu libro, Foucault y el liberalismo, que es tu último libro, ¿sí? Sabemos que has escrito diversos papers, y particularmente ya nos has contado también un poco sobre la historia, digamos, qué fue lo que te llevó a escribir el libro, el proceso también de escritura, que primero habías comenzado con algunas investigaciones y bueno, eso se fue transformando en un libro. Y hoy en particular, a mí me gustaría comenzar teniendo en cuenta que lo que vamos a ver es Foucault y el liberalismo, digo. Hace muy poquito, muy poquito, digo, me gustaría comenzar, si se quiere, con algo bien de debate, ¿sí? Y después adentrarnos en la profundidad del libro, que fue lo que ha pasado en los últimos días con la denuncia de Guy Sorman de que Foucault abusó de menores en el país tunecino, ¿sí? En Túnez. En Túnez. Pero tenemos que tener en cuenta en principio que, primero, Foucault murió ya hace, si mal no recuerdo, 30 años o poquito más de 30 años. ¿Sí? Y Foucault murió hace 37 años. 37 años. Sí. Lo cual prácticamente es, bueno, imposible corroborar los hechos, ¿sí? Eso es un dato. Pero también vos hace poquito escribiste o se menciona tu opinión respecto a este tema sobre la obra de Foucault y sobre el hecho de denunciar un posible abuso de menores por parte de Foucault. En un artículo titulado en el diario La Nación sobre si cancelar o no cancelar la obra de Foucault. Y ahí se me vino muy a pecho, digamos, las cuestiones históricas que han pasado acá en Argentina y este revisionismo histórico de quizá medir lo que pasó hace muchísimos años con lo que hoy entendemos de cómo funciona nuestra sociedad, ¿sí? En la política eso pasa mucho, lamentablemente, pero quería preguntarte si, bueno, ¿cancelamos o no cancelamos la obra de Foucault? Yo claramente sé lo que vas a decir, pero y también leí el artículo, ¿no? El artículo de La Nación, pero digo, quisiera que nos comentes un poco más sobre tu opinión en el diario de La Nación y avanzar un poco sobre esto, porque la realidad es que creo que hoy está en boga este debate sobre Foucault. Y luego adentrarnos a tu libro. Sí. No, está bien, es que además es un tema grave, o sea, no es algo sencillo, no es algo menor, que digan que cualquier persona, digamos, en este caso Foucault, tuvo relaciones sexuales con niños, ¿no? Y supuestamente Isorman está planteando que incluso hubo actos de violación, o sea, es algo bastante grave lo que dice Isorman. Pero yo por eso quería hacer algunas precisiones, porque yo di esa opinión en La Nación ya hace unos cuantos días, pero estos días obviamente estuve investigando un poco más, hablando con colegas, etcétera, y hay otros datos que son importantes plantearlos, porque
A ver, lo que dice Guy Sorman está lleno de imprecisiones. Entonces yo quería primero dar cuenta de ciertos datos que son fácticos, que son concretos, y después cada uno que saque sus conclusiones o que tenga su posición particular, ¿no? Guy Sorman está en tren de promoción de un nuevo libro. Esto no hay que olvidarse. O sea, esto que plantea de Foucault, esto lo dice en el marco de un texto que es como un diccionario, se llama Bullshit Dictionary, una cosa así, que es como el diccionario de mierda, para traducirlo. Una de las entradas es pedofilia. Y en esa entrada, que es pedofilia, menciona el caso de Foucault. Entonces, esto no hay que perderlo de vista. O sea, Sorman lo está planteando como en el marco de una campaña de promoción de su libro. A mí ya de entrada eso me parece un poco miserable. O sea, a ver, hacer promoción de tu libro dando cuenta de este hecho, que es un hecho grave, me parece algo bastante reprobable. Pero bueno, eso lo podemos dejar pasar. En primer lugar, no hay ninguna documentación historiográfica que avale lo que dice Sorman, es su testimonio. O sea, él dice eso, pero no hay otra persona que diga eso. No hay digamos, no hay un documento histórico en Túnez que avale que eso sucedió. Un elemento muy importante, los supuestos implicados nunca hablaron de esto. Los supuestos niños abusados, hoy adultos, nunca hablaron que fueron abusados por Foucault. O sea, que no tiene nada que ver con el movimiento Me Too, por ejemplo, donde hablan quienes son víctimas de estos hechos. En este caso, no hay ningún testimonio directo de primera mano de quien fue supuestamente abusado. Esto no es menor tampoco dejarlo de lado. Acá está hablando alguien que supuestamente fue testigo y que supuestamente vio que Foucault abusaba en un cementerio, además dijo, sobre las lápidas de niños. Entonces, es una acusación muy grave y los principales implicados no han hablado. Eso también es un elemento a tomar en cuenta. Otro elemento a tomar en cuenta es que Foucault vivió en Túnez, dio clases en Túnez durante un tiempo, pero Sorman dice que fue en 1969. Bueno, en 1969 Foucault ya no vivía en Túnez. O sea, Foucault vivió hasta fines del 68. A fin del 68 se fue, empezó a trabajar en la Universidad de Vincennes como director del Departamento de Filosofía. Entonces, ahí hay una imprecisión importante, digamos, porque si él dice que fue en 69 Foucault no estaba en Túnez ya, lo cual es un dato fáctico, concreto, que se puede registrar. A ver, alguien me puede decir, ¿fueron de vacaciones, viajaron? Sí, pero la verdad es que él dice que Foucault estaba ahí viviendo y que Sorman fue con amigos a visitarlo. Bueno, esto no es cierto, esto es falso. Foucault no vivía en 1969 en Túnez. Otro elemento también que siempre, o que dice Sorman, o que lo amplía en ciertos reportajes, es una supuesta firma de Foucault a un petitorio, a una suerte de solicitada, planteando la descriminalización de las relaciones sexuales entre adultos y menores, dentro del cual firmó, por ejemplo, Simone de Beauvoir, Sartre, Roland Barthes, otros intelectuales franceses. Eso es falso. Foucault no firmó esa solicitada. Foucault sí participó de una comisión para la reforma del Código Penal en Francia a fines de los 70, durante el gobierno de Giscard d'Estaing, que era un gobierno más bien liberal, digamos, que estaba un poco analizando la posibilidad de modificar el Código Penal, y que eso sucedió, y Foucault asesoró junto con otros intelectuales cambios en el Código Penal en lo que tiene que ver con la legislación de las relaciones sexuales, pero no particularmente con menores, sino en general, por ejemplo, planteando los vínculos homosexuales, que estaban criminalizados, etc. Y por otra parte, en ese marco sí es cierto que había algunos intelectuales, y Foucault participaba de ese debate, que hay que situarlo en su momento. Pensemos, década del 70, fue después de mayo del 68, el mundo en aquella época era un mundo que era totalmente, no sé cómo plantearlo, pero había una búsqueda de ampliar las libertades quizá de manera como desmedida. Eso quizá pudo haber cometido excesos, tal vez, digo, pero se estaba tratando de barajar y dar de nuevo todo tipo de cuestiones, y en ese marco sí se analizaban esos vínculos. ¿Qué era el consentimiento? Si era posible, por ejemplo, que un niño diera su consentimiento o no. Acá no estamos hablando de violación. Si existía la posibilidad de que un niño consienta una relación. ¿Cuál es el límite de edad? ¿A dónde fijamos el límite de edad? ¿No? Pero eso era un debate, no es que Foucault estaba avalando esa posición. E insisto, y tampoco firmó esa solicitada que se dice de manera muy, muy rápidamente, y eso no es verdad. Sí participó de una comisión para asesorar la reforma del Código Penal. Estos son todos datos que estoy dando que son concretos, constatables, ¿no? Por tanto, a ver, estamos hablando a partir solamente de un testimonio, solamente del testimonio de Guy Sorman. Entonces yo lo que digo, a ver, estamos condenando encima a una persona, los que pretenden cancelar, que no puede defenderse, que se murió hace 37 años, que no tiene derecho a la defensa,
Y se supone que si son liberales, y Sorman supuestamente es liberal, debería dar cuenta del derecho a la defensa. O sea, todas las personas tienen derecho a defenderse. O sea, si no, cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquier, digamos, de cualquier acto supuesto, y si yo no puedo defenderme, si no tengo un abogado, si no hay un debido proceso, están manchándome. Bueno, entonces lo que yo veo es que está sucediendo esto, digamos, ¿no? Y hay mucha gente que probablemente siempre le tuvo tirria a Foucault, o que siempre fue muy crítico de la filosofía de Foucault, que se prende de esto para criticarlo duramente, cuando en verdad no van a los hechos fácticos que yo estoy dando acá, digamos, ¿no? A ver, en el hipotético caso de que esto haya sucedido, es otra discusión, es la discusión de separar artista y obra. O sea, hay artistas que fueron criminales, hay artistas nazis, hay artistas antisemitas, por supuesto que sí, hay un montón, digamos, ¿no? Eso no invalida, yo creo, que haya una producción creativa, que haya una producción filosófica de valor. O sea, quiero decir, Foucault para mí sigue siendo y siempre lo va a ser uno de los filósofos más importantes del siglo XX, por los problemas que ha trabajado, independientemente de su vida privada, ¿no? Independientemente de su vida privada. O sea, esto no invalida, o sea, todas las cuestiones que Foucault ha pensado sobre el poder, sobre la biopolítica, sobre el liberalismo, que nos cita acá, digamos. No, o sea, a ver, los filósofos, los creadores, los artistas, son seres humanos. No son dioses, no son héroes, no son perfectos, pueden cometer errores, pueden ser criminales, pueden ser antisemitas, pueden dejarse atrapar por pasiones, no son seres perfectos. Pero yo creo que un poco atrás de esto también hay como una suerte de, y acá es donde viene esta noción de la cancelación, como de pureza, ¿no? Hay una suerte de pureza moral que se le exige a determinadas personas, y uno mismo no es puro, uno mismo tiene errores. O sea, esto no implica, insisto, ojo, avalar una conducta de este estilo. Yo no voy a avalar de ninguna manera un abuso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que ser muy criterioso con esto, o sea, porque no se puede lanzar una acusación y que la persona está muerta hace un montón de años y no tenga derecho a la defensa. Me parece un tema muy serio, digamos, ¿no? Pues bueno, en fin, esto es un poco lo que quería plantear, estos datos particulares. También, por ejemplo, he leído en la prensa de Túnez los últimos días que han respondido, gente que lo conoció a Foucault cuando vivía en Túnez, y de ninguna manera avala esto. Por ejemplo, decían que tener sexo en el cementerio era imposible, porque era un lugar vigilado, era un lugar sagrado. Sí, por ejemplo, veían a Foucault con jóvenes de 17, 18 años, pero no con niños. Entonces, esto lo dicen personas que conocían a Foucault en Túnez. Por eso digo, estamos hablando solamente a partir de un testimonio que no es garantía de nada. Entonces, a mí me parece que eso sí es peligroso. Sí, y también el hecho, vos habías mencionado al principio, de aprovechar esto para vender libros, ¿sí? Aprovechar, y que vos dijiste en un momento, bueno, lo podríamos dejar de lado porque es una estrategia, y que la realidad es que es demasiado baja la estrategia para buscar vender libros, ¿sí? Sí. Cancelar a otro, o cancelar a una persona, o incluso, bueno, decirle sencillamente que abusa de menores es muy peligroso, ¿sí? Es un ámbito muy peligroso. Y si la estrategia es vender libros, y diría yo que está bastante mal. Pero volviendo a lo que nos compete, ya, y más allá de la obra, digo, de si cancelar o no cancelar la obra, que era el artículo publicado en La Nación, digo, ¿qué te parece si avanzamos ya entonces con algunos fragmentos de tu libro? A ver, hemos presentado previamente tu libro en ocasiones anteriores, ¿sí? Conocemos, como mencionaba hoy, el proceso de creación del libro, que ya nos lo comentaste, que fuiste escribiendo en principio algunas investigaciones y que eso se transformó con el paso de los años. Fue una investigación de años, ¿sí? El libro no es algo que llegó del cielo o la creatividad cayó en 2 días, ¿sí? Fue un proceso de años. Hoy te felicitamos por la publicación del libro, pero está bueno tener una conversación sobre algunos fragmentos y ahondar bien en la profundidad del libro. ¿Qué te parece si comenzamos con eso? Sí, dale, cómo no. Sí, un poco es la idea, porque como ya hicimos varias presentaciones, cada una con sus particularidades, lo que yo pensaba un poco para variar hoy, acá muestro el libro por si alguno nunca vio la tapa todavía, ¿no? Foucault y el liberalismo, Galerna es la editorial. No, yo quería... Sí.
Sí, perdón la interrupción, Luis. Aprovecho a mencionar que el libro está en las principales librerías del país, ¿sí? Publicado, obviamente, en el área de filosofía, al lado de libros que son bestseller directamente. Tiene una excelente ubicación tu libro, por suerte. Así que lo podemos encontrar muy, muy fácil. Sí, estuvo bien exhibido. Así que en ese sentido estoy contento. Bueno, a ver, como yo les decía, a ver, este libro, para quienes no lo han leído todavía, tiene 3 partes, ¿no? Voy a leer simplemente los títulos de cada una de las partes. La primera parte se llama Las peripecias del liberalismo. Ahí básicamente lo que analizo hay 3 capítulos, uno que se llama Un gobierno liberal para la izquierda, el segundo que habla del liberalismo clásico y los neoliberalismos del siglo XX, y el capítulo tercero de los 4 neoliberalismos que piensa Foucault: el ordoliberalismo alemán, la Escuela Austríaca de Economía, los franceses y la Escuela de Chicago. La segunda parte se llama Homo economicus, drogas y anticomunismo, también tiene 3 capítulos. El primero se llama Atómicos, ciegos y ateos, el segundo Gary Becker, el amigo de Chicago, y el tercero se llama El Foucault que incomoda a la izquierda. Y la tercera parte se llama Un liberalismo Foucaultiano, también tiene 3 capítulos. El primero se llama California, la utopía liberal, el segundo Etopolítica y pluralidad de estilos de vida, y el tercero François Val, el discípulo liberal de Foucault. Y finalmente hay unas consideraciones finales, hablo de un uso liberal de Foucault, otra lectura para el Foucault argentino, que es un poco mi hipótesis. La idea del libro es, en tanto aporte original, porque es mi tesis de doctorado, digamos, originariamente, supuestamente uno debería aportar algo original con mi tesis. Bueno, yo creo que lo que intentamos aportar acá es una lectura distinta, es una lectura que no estaba instalada en la Argentina, diría que incluso tampoco en América Latina, donde en general las lecturas de Foucault son muy tiradas a la izquierda. Y Foucault es un filósofo que yo siempre lo digo, digamos, que tiene diferentes momentos. Una cosa es el Foucault de los 50, de los 60, de los 70, de los 80. Hay un hilo conductor, también lo digo y lo vuelvo a repetir. Yo creo que Foucault tiene un temperamento libertario, pero es un temperamento, y libertario no en el sentido de anarcocapitalista, esto lo aclaro para sectores liberales que asocian ese término con esa expresión. No, lo digo en el sentido de crítico de la autoridad, básicamente. Hay un temperamento crítico de la autoridad, antijerárquico en general en Foucault, como anarquizante, digamos, y además es un filósofo muy escéptico, o sea, que nunca adscribe integralmente a una ideología, que nunca adscribe un corpus completo, siempre hay una sospecha respecto de eso. Entonces, a ver, a partir de ahí es que es muy difícil pensar a Foucault en términos de identidades. O sea, hoy que vivimos un poco en la explosión de la política identitaria, sexual o política, digamos, bueno, Foucault es un filósofo muy refractario a la identidad, porque él nunca asumió identidades políticas de un modo explícito, tampoco ni siquiera identidades sexuales. Su homosexualidad, que se sabía, nunca hizo de eso algo así como una política identitaria dura, como una bandera. Estaba en contra de los movimientos de emancipación, o sea, era crítico incluso de esos movimientos. Por tanto, es difícil Foucault pensarlo en ese sentido, pero sí hubo momentos. Acá yo me estoy situando, y esto lo aclaro antes de leer un par de párrafos, en un Foucault. O sea, por supuesto que hubo un momento de Foucault de izquierda, por supuesto, es el Foucault de principios de los 70. Ese momento de izquierda dura, incluso donde Foucault hablaba con maoístas, es el Foucault que va al 70 hasta el 75, más o menos, digamos. Pero incluso ese Foucault de izquierda dura era un Foucault muy antiestatista, era crítico del Estado, ¿no? Y criticaba al maoísmo también. Entonces, hay que tener cuidado también. Y siempre fue anticomunista, siempre criticó duramente al comunismo. Tengo un pasaje para leer en relación con eso también. El Foucault de los 60 fue un Foucault más bien que algunos llaman conservador, filogolista, estaba cercano a cierto golismo. El Foucault de los 50 se afilió muy brevemente durante 1 año y medio al Partido Comunista, pero brevemente se fue de ahí, muchos dicen por su condición sexual, y se convirtió en un militante muy crítico del comunismo, porque conoció Polonia, por ejemplo, un país que tenía un régimen comunista. Y este último Foucault, al que yo me refiero en el libro, es el Foucault que va del 77, 78 hasta el 84. En ese momento Foucault piensa el liberalismo, que no voy a mencionar de nuevo, porque esto pueden ver otras presentaciones donde ahondo un poco en el contexto en el cual Foucault piensa el liberalismo, la noción de gobierno, gubernamentalidad. Todo eso, si les interesa, los invito a ver otros videos en YouTube donde hablo claramente de eso. Bueno, en ese momento Foucault se acerca, estudia el liberalismo, y desde mi punto de vista hay ciertas premisas que va a recuperar. ¿No? Hay ciertas ideas que va a recuperar.
Entonces yo marqué un par de párrafos acá, una de la página 15 de la introducción, que se llama Un Foucault liberal, o sea, con signo de interrogación, ¿no? Así arranca el libro, ¿no? Con esa interrogación. Ahí yo lo que planteo son dos caminos enfrentados por leer a Foucault en los últimos 20 años, un camino que de alguna manera es muy crítico de este Foucault inmoralista, de un Foucault muy anarquista y moralista, y otra segunda lectura que este libro intenta adscribir a esa lectura, que es la que yo digo lo salva. Y voy a leer, dice, esta segunda lectura, la cual adscribimos en este libro, es la que lo salva. Lectura que podemos llamar liberal. Dice la filósofa francesa Judith Revel, que es una especialista en Foucault, y la cito, la lectura neoliberal, dice ella, de Foucault, no está a falta de argumentos. Fin de la cita. Precisamente este libro procura dejar en evidencia esos argumentos a los que Revel señala como existentes, pero aún no manifestados o exhibidos con contundencia. Efectivamente, esta lectura de Foucault es la que se destaca en sus últimos temas, el análisis de los biopoderes y la biopolítica, la producción de subjetivaciones, la ética como estética de la existencia, aproximación a través de la cual es posible pensar el liberalismo a partir de la reapropiación de la individualidad desde una normatividad diferenciada de la normalización disciplinaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar acá? A ver, que Judith Revel, que de ninguna manera es liberal, es una filósofa Foucaultiana, especialista en el pensamiento de Foucault, está avalando que esta lectura, que ella llama neoliberal, es posible en Foucault. O sea, desde un lugar enfrentado, dice, bueno, es viable esta lectura. Lo que pasa es que es una lectura que tal vez no está trabajada con detalle, ¿no? Porque hay prejuicios tal vez. Bueno, yo tomé un poco la posta en la introducción y trato de sumergirme en esta posibilidad. Y acá un poco lo que plantea hacia el final, esta idea de la normatividad diferenciada, de la normalización disciplinaria, para mí es una de las claves. O sea, yo creo que una de las claves de lectura de Foucault sobre el liberalismo es que él veía en el liberalismo, sobre todo en el del siglo XX, en el clásico hay una tensión con la disciplina, pero sobre todo en el siglo XX, que era no disciplinario, ¿no? O sea, él dice, bueno, es verdad, cuando surge el liberalismo clásico en el siglo XVIII, surge de la mano también de dispositivos disciplinarios, ¿no? Él dice, la producción de libertad implica la producción de dispositivos de seguridad, pero también de disciplina, como el panóptico, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que ver es el equilibrio, o sea, somos libres, pero al mismo tiempo somos vigilados, por lo tanto hay un equilibrio. Sin embargo, Foucault dice, bueno, en el siglo XX esta noción de normalización disciplinaria desaparece. Ahora voy a leer un poco más adelante un párrafo que va en esa dirección, digamos, ¿no? Es decir, y esto me parece que es lo que le interesaba a Foucault, la posibilidad de una racionalidad de gobierno no disciplinaria, o por lo menos menos disciplinaria que otro tipo de racionalidades de gobierno, y que daba mayor margen de acción, ¿no? No sé si querés preguntarme algo, Antonio, mientras voy leyendo, o sigo leyendo, como quieras vos. Dale, dale. Seguí tranquilo, digo, yo estoy prestando Bueno, atención y viendo a ver en dónde puedo embocar valga la redundancia, mis bocados, ¿sí? bueno. A ver, ¿cómo? Ahí yo aprovecho a preguntarte entonces, teniendo la oportunidad. Cuando hablamos de normalización disciplinaria, vos lo mencionabas en el 1800, ¿no? Y en el nacimiento del Estado, de que obviamente el Estado con sus funciones básicas lo que te otorga es determinadas libertades, ¿sí? Cuando el liberalismo, tenemos distintos tipos de liberalismo, ¿no? Algunos que son más liberales, otros menos. Y usualmente quienes son más liberales al punto de llegar, no anarcocapitalistas, pero sí el liberalismo bien clásico que dice que el Estado lo único que tiene que proveer es seguridad y justicia, ¿sí? Y esa seguridad y justicia son justamente las que te dan libertades. Pero el tema es que también esa justicia se debe impartir en la práctica y en la realidad, no solo justicia como servicio, sino de impartirla en la práctica y en la realidad. Y esa sería la disciplina que estamos mencionando. Digamos, esto de que una sociedad, voy a trasladarlo a un ejemplo, digamos, ¿no? De que una sociedad no utilice la violencia como medio de llegar al poder, por ejemplo, o de que tenga una convivencia democrática, llamémosla. En ese sentido vamos con la disciplina. Yo creo que, a ver,
Es como en parte sí, pero quiero explicarlo un poco más. ¿En qué sentido lo dice Foucault? Foucault igual siempre piensa en términos de experiencias históricas, no tanto en el sentido de universales normativos. Esto siempre lo digo. O sea, en general lo que sucede es que la tradición liberal es muy universalista normativa, se parte de principios generales y después se baja, ¿no? Al revés, Foucault piensa a partir de experiencias concretas. Entonces, cuando Foucault dice lo siguiente, esta relación de tensión entre libertad y disciplina, a lo que se refiere sobre todo esto que vos decías, ¿no? A ver, la tradición clásica liberal plantea la existencia de un Estado. Ese Estado, por más mínimo que sea, provee justicia y seguridad, ¿no? Vamos a centrarnos en los dos elementos, la justicia y la seguridad. La seguridad implica un control, implica una coacción, implica una vigilancia. Entonces lo que Foucault dice es que en tanto y en cuanto se producen libertades, porque Foucault dice que el liberalismo produce la libertad, esa producción de libertad tiene un costo. Que es un poco, a ver, hay una frase que creo que es de Jefferson, que dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Me parece que es de Jefferson. Sí. Bueno, esa frase es muy Foucaultiana, o sea, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. A ver, pero ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque si el precio de la libertad es la eterna vigilancia puede meterse con la libertad. ¿Se entiende? O sea, si la vigilancia es excesiva, si los dispositivos de vigilancia son excesivos, están interfiriendo en mi libertad. Entonces, lo que dice Foucault es, bueno, acá tenemos una ambigüedad. O sea, por un lado yo tengo la posibilidad de hacer cosas en lo económico, de tener libertad de acción. Sobre todo hay que pensar en aquel liberalismo que venía después de la fisiocracia, ¿no? Después de la fisiocracia tenemos el liberalismo clásico, siglo XVIII. Entonces lo que dice Foucault es, a ver, ahí tenemos una tensión, y de hecho pensemos que la prisión como forma de castigo nace también con el liberalismo, nace en 1800, nace fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Y la prisión básicamente, ¿qué es lo que intentaba hacer? Pensemos lo que intentaba hacer, después veremos qué sucedió o no, yo creo que no sucedió, pero bueno, lo que intentaba hacer era castigar el alma, no tanto el cuerpo. Supuestamente había personas que cometían delitos, que no estaban integradas, que eran poco productivas, ¿no? Entonces, un poco la idea de la prisión era que te normalizara en ese sentido, que te diera una rutina, que te moralizara, que te colocara ciertos valores de productividad para cuando vos salías de la prisión pudieras reinsertarte productivamente, y eso tiene que ver con el capitalismo. O sea, es una forma de castigo que es funcionar al capitalismo, ¿no? Eso después veremos si sucedió. Yo creo que no sucedió, porque la gente de la prisión sale peor, en general, digamos, ¿no? Yo creo. Ahora, lo que Foucault quiere marcar es esto, que hay una tensión de origen. Por un lado hay una producción de libertad, pero por otro lado el coste, hay que tener cuidado con el coste, porque a veces el coste puede ser excesivo, y si el coste es excesivo, hay una intervención en términos de vigilancia y de coacción. ¿Se entiende? Esta es un poco la idea. Sí, totalmente. Entonces, Foucault lo que dice, sí. No, digo, el tema es, si el coste es excesivo, lo que estoy pensando es a qué tipo de sociedad iríamos o qué tipo de sociedad construiríamos si cada uno tendría, por ejemplo, que velar por su propia seguridad y no exista, bueno, ahí tendríamos otro tipo de liberalismo también, ¿no? O muchas más libertades, pero al punto tal de que quizá no valgan mis derechos o no valgan mis libertades. Sí, a ver, Foucault lo que está haciendo, él nunca da una receta, ¿no? O sea, está analizando, lo que está haciendo es un análisis, ¿no? No es que él dice, bueno, este es mi modelo de sociedad ideal, esto también es un punto, digamos, Foucault nunca ha dado un modelo de sociedad ideal. Simplemente lo que está diciendo es marcando por ahí cierta contradicción de origen, ¿no? Que yo creo que es interesante, que los liberales tienen que revisar a veces eso. No sé cuál puede ser la solución, pero que hay una tensión ahí, me parece que es evidente que la hay, ¿no? Claro, Entonces, sí. nada, pero tengo otra cita que por ahí va a ampliar esto, ¿no? Sigo leyendo otra cita en la página 178, digo lo siguiente, dice, así las cosas, el neoliberalismo tendrá al artificio como característica propia opuesta al naturalismo del liberalismo clásico. Se trata de una subjetividad que no parte de derechos naturales, sino de la producción a partir de la intervención en la regla de juego. Esta tecnología ambiental no disciplinaria
opera como marca el filósofo a partir de la relación de la ley como regla de juego, que implica un principio de racionalización de las acciones en términos económicos, no disciplinarios ni normalizadores, es decir, no moralizadores. A partir de esta lógica es que pueden comprenderse con más claridad las posiciones favorables respecto a la legalización del mercado de las drogas, de la prostitución o la pornografía desde el prisma neoliberal. Lo que detecta Foucault con nitidez era específicamente esta desactivación de lo disciplinario, normalizador de la ley para ser leída como una formalidad que permite a los jugadores jugar con mayor autonomía. Aquí uno de los hallazgos más sustanciales es la lectura Foucaultiana del neoliberalismo. Bueno, acá quería marcar, con este pasaje quería marcar lo siguiente, un poco la diferencia que hay según Foucault entre el liberalismo clásico y lo que él llama neoliberalismo o los liberalismos modernos del siglo XX. El clásico tiene un principio, según Foucault, muy naturalista. De hecho, la noción del laissez-faire, de dejar hacer, es naturalista. O sea, hay que dejar hacer, hay que seguir cierta noción natural, ¿no? Cierto apoyo mutuo, cierto vínculo producto del interés de la transacción comercial. Eso supuestamente, si querés, como lo llamaba Hayek, es el orden espontáneo. Hay que dejar espontáneamente que eso suceda. Bueno, esa visión, que en general tiene que ver con los derechos naturales, digamos, hay muchos filósofos liberales clásicos, sobre todo, que vienen del riñón naturalista. Bueno, esa visión, Foucault dice, es muy distinta a la del liberalismo moderno, o a una visión, digamos, a lo que él llama neoliberalismo. Y sobre todo en relación, por ejemplo, con la Escuela de Chicago, a la cual él ve mucho más constructivista, sobre todo. ¿Por qué? Porque él dice, los neoliberalismos, y también con el ordoliberalismo alemán, son interventores, no son naturalistas. A ver, no son escuelas que partan de una visión naturalista, idealista, clásica. ¿Por qué? Plantean la intervención, plantean un Estado interventor en lo que él llama la regla de juego. O sea, hay una regla, es como el campo de juego y la regla de juego y el árbitro, por poner un ejemplo que viene del deporte, digamos, lo daría el Estado. Entonces, hay una intervención, lo que Foucault llama el medio. Ahora, ¿cómo juega cada uno ese partido? Eso sí es autónomo, pero hay una intervención en la regla de juego. Entonces, lo que dice Foucault, sobre cómo yo juego no hay una forma disciplinaria. A mí nadie me dice cómo toque jugar. Siempre y cuando yo respete la regla de juego, puedo jugar como quiero. Puedo caminar para arriba, para el costado, puedo moverme como quiero. O sea, puedo tener cualquier tipo de acción siempre y cuando no vulnere la regla de juego. Pero esa posición, dice Foucault, es mucho más constructivista porque se plantea una intervención que podemos llamar rule of law, como lo llamaba Hayek, si querés, o cada uno lo puede llamar como quiere. Pero me parece que acá es lo que detecta Foucault de interés, sobre todo en el neoliberalismo, en el sentido de que no hay una bajada de línea de un tipo de conducta que es mejor que otra, o un comportamiento determinado, una forma de jugar que es más virtuosa que otra. No, cada uno juega como quiere, siempre y cuando respete esa regla de juego. Entonces, a esto Foucault lo ve de una manera mucho menos disciplinaria. Yo creo que también tiene que ver, esta es una visión que tengo, me parece que esto sucede en el siglo XX, porque en el siglo XX no hay un peso tan fuerte de la hipótesis de Weber, o sea, de la hipótesis de que el liberalismo, cuando surge, está muy atravesado de la ética protestante, ¿no? De una visión un poco más puritana. Esto yo sé que es sujeto de debate, que hay gente que está en contra, pero a mí me parece que en su origen histórico, obviamente, hay un elemento de ciertos valores que tienen que ver con la ética del trabajo, que tienen que ver con el ahorro, que son de un riñón protestante, digamos, ¿no? Esto en el siglo XX, yo creo que a Foucault le interesa porque, digamos, digamos, cuando uno plantea estas nociones respecto a la Escuela de Chicago, ya estamos en la década del 70, ¿no? Y en la década del 70 ya pasó la contracultura, el mayo francés, hubo un cambio en las costumbres, entonces ese riñón puritano se disolvió prácticamente, y de alguna manera el liberalismo, los nuevos liberalismos, cooptaron otra ética, una ética Sí, menos sí. disciplinaria, ¿no? Y Pero se yo creo que ese es revisan un los... punto importante. Sí, No, digo, el liberalismo se fue como revisando a sí mismo y ayornándose, por decirlo de alguna manera. Ahí me surge la siguiente consulta. ¿No crees que sería esta comparación, ¿no? Entre o puesta en valor de liberalismo clásico con neoliberalismo en términos Foucaultianos? Digo, ¿no crees que, digo, la parte de la disciplina,
y de un Estado que quizás sea normativizante, que tenga que ver con que justamente hacia el 1700, 1800, los estados estaban naciendo y tenían que construirse como estados-nación, y entonces querían imponer esto, en términos weberianos, querían tener el uso de la fuerza, ¿sí? El uso legal de la fuerza, e imponer cierta construcción nacional, por decirlo de alguna manera, y tener fortaleza como Estado, que, ejemplo, en Argentina, sabemos que el Estado se fue ampliando continuamente hasta conquistar lo que era la Patagonia, ¿sí? Eran terrenos libres, por llamarlo de alguna manera, no era de nadie, era de él, quienes lo ocupaban en aquel momento. Entonces, digo, esta cuestión de normativizante y de imponer ciertas estructuras a la sociedad. ¿No crees que estaría vinculada a la construcción del Estado Nacional o el Estado en sí? 100%, y esto lo dice Foucault en un texto que es la historia de la sexualidad, en el volumen 1, o sea, él dice que el nacimiento del liberalismo, y si querés de su forma productiva, que es el capitalismo, tiene mucho que ver con el nacimiento de la biopolítica. O sea, ¿y qué es la biopolítica? Es la administración y gestión de la vida biológica de la población. Y la población es lo que los estados-nación tenían que administrar. Por tanto, por supuesto, tiene que ver. O sea, cuando el Estado-nación se empieza a configurar, sobre todo en Europa, digamos, a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, bueno, los estados tienen que administrar las poblaciones, y administrar las poblaciones requieren, sí, ciertas pautas normativas de moralización, de higiene pública, ciertas conductas que tienen que regularse, los códigos, el código penal, el código civil, por supuesto. Entonces, claramente, y eso, a ver, en el fondo, quieras o no, es una discusión que es moral, porque, a ver, hay una decisión que tiene que tomar quien es soberano, de qué conductas son punibles, qué conductas no son punibles, qué conductas son más o menos virtuosas. Bueno, obviamente todo eso está y tiene que ver con el nacimiento del Estado-Nación, sin duda. Eso obviamente cambia en el siglo XX, donde ya los Estados-Nación están constituidos, y los planteos y los problemas son distintos en todo caso. O sea, lo que se empieza a ver es, bueno, que hay conductas que se empiezan a descriminalizar, como la homosexualidad, por ejemplo, prácticas que siempre y cuando sean como producto del consentimiento también se descriminalizan, como formas de expresión como la pornografía, cuestiones que tienen que ver con el trabajo sexual, con el consumo de drogas, con la experimentación. Bueno, obviamente eso es lo que se debate en el siglo XX. Entonces me parece que Foucault pone el foco ahí, porque dice, bueno, acá no hay una mirada disciplinaria. Sí en el siglo XVIII, pero no en el siglo XX. Y ahí es donde yo creo que hay cierto vaso comunicante con las posiciones de Foucault, con ciertos autores liberales, por ejemplo, como Gary Becker, ¿no? Bueno, leo otro pasaje que este es interesante porque tiene que ver con el vínculo que Foucault tenía con respecto a la izquierda, que también a veces hay algunos malos entendidos, ¿no? Digo, en la página 194, que la frustración de Foucault con la izquierda en general y con el Partido Socialista francés en particular, lo llevó a proyectar en 1983, un año antes de su muerte, la escritura de un libro crítico con el socialismo, que no se publicó, pero cuyo borrador le mostró a Didier Ribon, uno de sus biógrafos, y a Paul Bain, y que tenía por título La tête des socialistes, o sea, la cabeza de los socialistas, que se puede entender como el liderazgo también de los socialistas. Este proyecto inconcluso podría conectarse con la aseveración por parte de Foucault de una ausencia de racionalidad autónoma socialista en el arte de gobernar, al mismo tiempo que la exploración de una forma de poder no disciplinario en el neoliberalismo. Más allá de estas especulaciones, de lo que no hay dudas es del anticomunismo visceral de Foucault, que puede explicar en gran medida su rechazo de plano a todo tipo de acuerdo entre socialistas y comunistas. Esto una nota a pie. Había, y de hecho sucedió, digamos, un acuerdo entre la Unión de la Gauche, o sea, entre la Unión de la Izquierda a fin de los 70 en Francia, entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Bueno, Foucault estaba tremendamente en contra de esa alianza entre socialistas y comunistas. Didier Ribon, uno de sus biógrafos, quizá el mejor, lo describe con contundencia al afirmar que, y lo cito, hay una etiqueta política en la que todo el mundo se muestra de acuerdo. Foucault era violentamente anticomunista. Desde que abandonó el Partido Comunista y sobre todo desde que vivió en Polonia, Foucault ha desarrollado un odio feroz
hacia todo lo que puede recordar al comunismo de cerca o de lejos. Fin de la cita. Esto lo dice Didier Ribon en la biografía de Foucault publicada en 1999. Esta es la reedición, pero se publicó en el 89, la primera edición. Y lo dice Didier Ribon, que no es liberal, que es de izquierda. Entonces, a ver, esto es importante, insisto, decirlo, porque a veces leo una y otra vez en intervenciones que Foucault era comunista. No, no, Foucault era claramente anticomunista y lo dicen todos. Y lo dice su biógrafo, que no es liberal, ¿no? En síntesis, este tipo de tentativas creemos que son el testimonio de que Foucault se encontraba buscando una salida liberal, esta es mi hipótesis, a la crisis de la izquierda. Es decir, en lugar de impulsar una alianza con los comunistas, optaría por un diálogo entre socialdemocracia y liberalismo, en la cual la primera tomara herramientas gubernamentales del segundo. Tres ideas podrían avalar esta cuestión. En primer lugar, el abandono de la hipótesis disciplinaria, esto es dejar de lado el eje saber-poder y pensar en términos de gubernamentalidad, vale decir el aproximarse al problema del poder como conducción de conductas. En segundo lugar, el rescate de herramientas conceptuales del neoliberalismo, análisis económicos de la penalidad, medidas sociales no welfaristas, y por último, la preeminencia de lo estratégico táctico por sobre lo ideológico. Yo creo que, a ver, este es un elemento, esta es un poco la hipótesis, yo creo, del libro, ¿no? La idea de que Foucault se encontraba hacia fin de los 70 buscando herramientas de la tradición liberal para reinventar una gubernamentalidad de izquierda no disciplinaria. Es decir, una gubernamentalidad de izquierda no totalitaria, una gubernamentalidad que no fuera de partido, y me parece que eso es lo que estaba planteando eso, digamos, ¿no? Esta es un poco mi idea, tratando de cruzar el curso Nacimiento de la biopolítica con intervenciones de Foucault en los medios a fines de los 70, ¿no? Yo tengo y su cercanía con la segunda izquierda de Michel Rocard, que era una suerte de posición socialdemócrata muy afín a posiciones liberales. Entonces yo creo que más que buscar la alianza con los comunistas, a Foucault le interesaba en todo caso una reinvención a partir de ciertas herramientas liberales, ¿no? Esta tesis no es una tesis mía solamente. Por ejemplo, hay otros autores que yo cito acá, como Colin Gordon o como Moreno Pestaña, que es un español, que avalan un poco esta posición, digamos, ¿no? O como Daniel Zamora, como diversos investigadores. Bien. Decime. No, me resulta interesante, y vinculándolo con nuestra conversación en nuestro último whisky que habíamos hecho, por esta diferenciación entre liberalismo de izquierda y socialdemocracia, ¿no? Y también esto lo que te lleva a identificar que si el socialismo se une con el comunismo, en el caso que vos mencionás en Francia, pero por conocimiento yo lo que siempre puedo hablar es en España, digo, lo que hace también la izquierda, que en su momento había sido comunista previo a la Guerra Civil Española, lo que hace es moderar su mensaje, pero al fin y al cabo el objetivo es siempre el mismo, ¿sí? El objetivo es aplicar el marxismo, nada más que entienden que los medios no debe ser el uso de la violencia. Entonces, quizá esa alianza entre socialismo y comunismo francés va por ese lado, ¿no? De lograr entender que su objetivo al fin y al cabo es el mismo y que como pretenden en su momento, muchos interpretan que el comunismo es total, es mucho Estado, cuando en verdad no debería existir en Estado, se supone, en el comunismo. Y los ejemplos de aquellos momentos eran eso, la Unión Soviética, ¿no? Era mucho Estado. Al fin y al cabo, el mucho Estado también es normativizante y es el Estado incluyéndose en la vida de las personas y diciéndole qué hacer, cómo trabajar, en qué lugar trabajar, cuánto puede ganar, qué puede hacer de su sexualidad, y eso no es liberalismo. Eso no es ni siquiera libertad, no lo diría liberalismo, diría libertad. Eso no es libertad, ¿sí? Entonces, quizá la identificación esto de por qué buscar esa opción liberal, en el caso francés, es por darse cuenta de que el objetivo es el mismo y quieren, al fin y al cabo, más Estado, ¿no? Sí, y yo creo que además incluso cuando uno ve lo que fue ese gobierno de Mitterrand, digamos, a ver, porque Mitterrand es cierto que asume con una alianza con comunistas, pero después rápidamente, un par de años después,
hace un giro que le llaman como el giro del rigor, donde toma medidas políticas que son liberales o que son socioliberales, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que también lo que se ve, y Foucault estaba viviendo ese proceso a fin de los 70, a principios de los 80, con el caso de partidos políticos como, por ejemplo, como la socialdemocracia alemana, que siempre lo citamos en las charlas, estaba viendo un poco ese proceso de reconversión de partidos socialdemócratas tomando elementos liberales. Y ya cuando toman elementos liberales y abandonan las tesis marxistas, bueno, ya son socioliberales, ya son partidos en la práctica, no son socialdemócratas, sino que son socioliberales. Es un poco, ese fue el origen de la socialdemocracia importante en la década del 80, en toda Europa te diría. Esto se puede ver en el PSOE en España con Felipe González, porque la verdad que Felipe González también reinventó el PSOE en clave liberal, metió a, digamos, a España en Europa, tuvo políticas económicas muy liberales, un montón. Entonces, el caso de Blair, mucho tiempo después, si vos querés, en la década del 90, fin de los 90, que ahora justo tengo una cita en relación con eso, también. Entonces, me parece que Foucault estaba asistiendo a fin de los 70 a el comienzo de un proceso de reconversión de partidos socialdemócratas en socioliberales, ¿no? Y eso duró toda la década del 80 y gran parte de la década del 90, ¿no? Sí, sí. Y ahí está bueno traer a colación lo que vos mencionabas hoy al principio, que es que, a ver, vos como estudioso de Foucault y nosotros como lectores de tu libro, poder interpretar a un autor como es Foucault, a un gran filósofo, en sus distintos momentos. Porque, como vos bien mencionabas, hasta fue afiliado al Partido Comunista. Entonces, en un primer momento tuvo determinadas ideas, escribió teniendo esas ideas, y luego fue avanzando e interpreta, digamos, los cambios sociales y la posibilidad de tener contactos con distintas realidades te permiten interpretar de que el camino es uno y no otro. Sí, eso tiene mucho que ver también con la idea que tenía Foucault de la filosofía. Para Foucault la filosofía era lo que él llamaba una ontología de la actualidad. O sea, el punto de partida es el presente. Y en ese sentido es muy kantiano. De hecho, ahora justo estoy digamos, escribiendo un paper sobre Foucault y Kant. Y la verdad que la influencia de Kant en Foucault fue importante, en el sentido de que Kant también pensaba esa idea, ¿no? Cómo la irrupción del presente, de lo contemporáneo, te transforma. Entonces, un filósofo tiene que estar sintonizado con su presente y pensar los problemas que se originan en su presente. Y Foucault hacía eso. O sea, en la década del 50 pensaba en un sentido y en la década del 70 y 80 en otro sentido. Pero a ver, yo creo que esto no es patrimonio de Foucault. Todo gran filósofo tiene etapas. O sea, incluso tomemos ejemplos de la tradición liberal. Hayek siempre dice que tuvo un momento que era socialista fabiano. Es decir, entonces, bueno, no es lo mismo ese Hayek que era socialista fabiano que el último Hayek que por ahí se acerca incluso a ciertas posiciones conservadoras, tal vez desde el punto de vista moral, habla de la tradición. Quiero decir, todos los filósofos siempre tienen transformaciones. Estar vivo implica repensar tu obra todo el tiempo, y Foucault hacía eso, digamos, ¿no? Sí, y ahí más sí. mientras vos buscas tu siguiente frase, siguiente fragmento, digo, creo que eso también nos lleva a pensar en general como personas, a nosotros, digo, que aquella persona que pasa el tiempo y está estancado en un determinado pensamiento, bueno, significa que estás, bueno, ya lo usé la palabra, digo, estancado, ¿no? No has avanzado y no has sabido adaptarte a las distintas realidades. ¿Sí? Totalmente. Si querés leo esta última, porque ya veo que nos quedan más o menos 10 minutos, una cosa así, leo la última, que está hacia el final, hacia las conclusiones, me parece que es una buena síntesis, ¿no? En la página 329 digo lo siguiente, dice, no tiene sentido en rigor hablar de un Foucault liberal, entre comillas, pero sí de posiciones liberales que el filósofo mantuvo entre 1977 y 1984. Esa es mi posición. Se trata de un pensador que siempre rehusó de toda política identitaria en materia política y sexual, del mismo modo que tampoco diremos que fue comunista, conservador o izquierdista, posiciones políticas coyunturales o deducibles de otros momentos de su trayectoria intelectual. La obra de Foucault no puede comprenderse cabalmente si no se toma en cuenta su articulación en torno a dos proyectos inseparables. Una ontología del presente, esto que decía recién, y una analítica de la verdad. Estas dinámicas reflexivas
llevan al filósofo a formular siempre la misma pregunta: ¿quiénes somos nosotros en el tiempo presente que vivimos? Esta es la pregunta que se hace Foucault. ¿Quién soy hoy? Soy un efecto de las condiciones sociales, políticas, soy un efecto de relaciones de poder. Bueno, pero no es lo mismo hace 2 años, hace 10 años, hace 100 que hoy. Las condiciones cambian, por tanto yo cambio, digamos, ¿no? Esto implicaba, sigo, asumir diferentes posturas que se ajustaban con la actualidad y a una transformación del ethos. Dando cuenta de lo aclarado antes, creemos que es evidente el rescate por parte de Foucault de ciertos aspectos metodológicos, así como de algunos conceptos neoliberales, por lo menos en la génesis, a fines de la década del 70, de esta teoría que era vista como innovadora, en especial por su carácter no disciplinario, antihumanista y antipsicologista. 3 características comunes que compartía con el pensamiento Foucaultiano. Esta es un poco la idea, este es un poco el eje del libro que yo trato de desarrollar. Yo creo un poco, como digo ahí, que Foucault encontraba en ciertas herramientas y en ciertas características o ciertos atributos que yo llamo antihumanistas, antipsicologistas y antidisciplinarios, vasos comunicantes o cuestiones coyunturalmente que estaban vinculadas con su posición. Es ahí donde podemos hablar, yo creo, de algunas herramientas comunes que Foucault asimila y posiciones que yo llamo liberales. Entonces, más que hablar de identidad liberal, más que hablar de un Foucault liberal como una identidad, podemos hablar de posiciones liberales que tuvo el Foucault final. Esta es mi idea, ¿no? Y justamente a mí me llama, o por lo menos es lo que más me interesa, digo, cuando vos mencionás Foucault está en contra de las identidades, ¿no? O no asume como propias las políticas identitarias, ¿no? Las cuestiones de identidad. Y quizá es esa el mayor rasgo que tiene un liberal, ¿no? El no ser determinada cosa o no identificarse como algo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a la que sería una definición de lo que puede ser el liberalismo, es justamente aceptar las diferencias, ¿sí?, de toda la sociedad, ¿sí?, y entendernos también, digo, más allá de que somos todos diferentes, entendernos también como todos iguales, ¿sí? Iguales obviamente ante la ley, ¿no? Sí, pero digo, si somos todos iguales porque todos somos personas, no importa si sos rubio, morocho, alto, bajito, gordo, flaco, heterosexual, homosexual, no importa quién sos, ¿sí? Somos todos personas, pero también somos todos diferentes. Y eso justamente, estar en contra de las políticas identitarias o estar en contra de las identidades y no definirse como ninguna de ellas, quizás es el mayor rasgo de liberal que puede tener una persona, ¿no? Sí, yo creo que yo estoy en línea con lo que vos planteás, pero es cierto que en los últimos años lo que se ve por izquierda, pero también por derecha, también en sectores liberales, es una suerte de apología de una identidad pura o de cierta pureza, ¿viste? O sea, y eso deriva en cierto tribalismo, o sea, somos esta tribu en contra de la otra tribu, y la tribu necesita para afirmarse en contra del otro, afirmar su identidad coherente, pura, cierta Biblia, ciertos autores que son como papas o como cardenales, que todo lo que escriben es palabra santa. Y la verdad es que Foucault es lo opuesto total a eso, pero por eso es un pensador incómodo para cuestiones o para posiciones tribales por izquierda como por derecha. A ver, esto lo digo a título personal, a mí también siempre me cuesta definirme políticamente en un montón de aspectos, porque yo también tengo, y probablemente porque soy Foucaultiano, tengo una suerte de fobia o una suerte de rechazo a la coherencia, digamos, ¿no? A ser coherente en el sentido de mantener una identidad cristalizada que no se modifica con el paso del tiempo. La verdad es que, a ver, yo tengo un corazón, y siempre lo digo, que es libertario, en el sentido que tengo un temperamento libre y mi ethos y mi modo de vida es así, digamos. Pero yo tomo elementos de la tradición liberal, de la tradición anarquista, de la tradición socialdemócrata, digo, yo me nutro de un montón de ideas. Entonces, por ahí, a ver, yo no me nutro de ideas ni fascistas, ni comunistas, ni de ultraderecha, obviamente, porque ahí sí tengo un rechazo, pero, a ver, pero ideas anarco, ideas liberales, ideas del libertarismo e ideas de la socialdemocracia, de todas me nutro. Entonces, yo creo que lo que es interesante es
tomar de aquello a lo que uno lo estimula y lo hace pensar, y a partir de ahí uno tiene que constituirse. Pero no hay que buscar una suerte de identidad cristalizada, pura, en referencia al otro, ¿no? En contra del otro. Yo veo últimamente que hay una necesidad, y esto lo veo, digamos, en chicos sobre todo, de autoafirmar eso. Es como un club, ¿viste? Yo soy de este club, tengo esta camiseta, y cualquier gesto que me acerque al otro, que me desmarque, es un problema. Me parece que si algo pueden aprender de Foucault, no sé, tanto los liberales como cualquier otra fracción política, es la no búsqueda de pureza, o sea, la impureza, la idea de ser contaminado, o sea, de contaminarse por otras ideas, o sea, de dejarse contaminar, de como dejarse atravesar por otras ideas. Este es el punto. Sí, 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 totalmente, totalmente. Entender de que uno puede leer a un autor y sacar algo rico de determinado autor, no importa quién sea. Sí, exacto, exactamente. Hay algo que vos dijiste que si no lo digo ahora, después me lo voy a olvidar, porque digo, lo Sí. voy a dejar para el último, pero si no me voy a olvidar. Yo creo que podrías escribir un artículo diciendo, o titulado algo que vos mencionaste recién, Foucault, un autor incómodo, un pensador Sí, incómodo, claro que porque sí. Sí, sería un excelente artículo. sí, Tenemos una pregunta de Nicolás dale. Cipriano, que nos dice si la Dale. militancia, entiendo yo que hablamos de militancia partidaria, podría ser interpretada como una visión del panóptico. Eh, no sé bien cómo relacionarlo, porque a ver, cuando Foucault habla de panóptico, está hablando algo así como un diagrama de control, o sea, es un diagrama es un diagrama de vigilancia. Digamos, cuando Foucault usa ese término, lo piensa en relación con la prisión. Esta es la dinámica, digamos, ¿no? O sea, uno es observado y uno en tanto es observado, uno interioriza la norma. Interiorizar la norma, por tanto, uno se comporta bien por las dudas. O sea, yo me porto bien por las dudas, porque no sé si soy observado. 24 horas, 2 horas, 3 horas, no lo sé, pero por las dudas, como potencialmente soy observado, trato de comportarme bien. Esa es la lógica de la prisión, por ejemplo, ¿no? No sé si tiene que ver con la militancia, porque la militancia yo la asocio más bien con, al revés, con esta posición, digamos, con una posición de misión. O sea, alguien que es un militante, y Foucault pensó también este tema hacia fines de los 70, tiene mucho que ver con una doctrina hasta casi de misión, ¿no? Yo tengo una misión y doy la vida por esto, por este ideal. A mí, a ver, un poco el tema de la militancia, a ver, es un tema que es complicado para mí, ¿no? Y yo en ese sentido pienso más en el sentido de Foucault, que Foucault habla de luchas específicas. O sea, yo estoy de acuerdo con luchas específicas. O sea, no sé, por ejemplo, estoy a favor de que se legalice el aborto, que se descriminalice la prostitución, o sea, que se descriminalice el consumo de drogas, digo, esas son luchas particulares, pero son luchas que puede apoyar alguien de izquierda, un liberal, un libertario, es decir, son transversales, ¿se entiende? Entonces, hablar en términos de militancias, en general es de militancia partidaria, y eso es más problemático, porque eso te obliga a un compromiso por ahí con todo un corpus total con el cual yo disiento, ¿no? Pero no sé si tiene que ver con el panóptico, son cosas distintas, me parece. Claro, claro, sí, 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 porque el panóptico estaríamos yendo a una cuestión de control sobre lo que piensa el afiliado, quizá, que Puede creo ser, que pero más todavía teniendo en cuenta nuestra forma de trabajar, digo nuestra, y hablo de Republicanos Unidos, digo, no es esa la intención. Quizá puede ser en partidos, en otro tipo de sí, partidos. No voy a mencionar no. ningún ala No, partidaria. pero yo sí lo puedo mencionar. Me parece que se ve más en partidos de izquierda dura o en el kirchnerismo, que te obligan de alguna manera a asumir todos los principios como un órgano, digamos, como algo unificado, Claro, ¿no? Es un poco, a ver, si querés, se puede vincular con la disciplina partidaria. En ese sentido, ahí aparece el panóptico, hay una disciplina partidaria. Puede ser. claro, claro, claro. Sí, sí. Muy bien. Hemos ya conversado una horita y tuvimos a mí me gustó mucho la pregunta que nos hizo Nicolás. Y Ujú. vuelvo a repetirte, entonces, creo que, Luis, que podés escribir un lindo artículo que se llame El pensador incómodo, ¿no? Foucault, el pensador Y sí. incómodo. Porque sería muy divertido, me parece.
Sí. La verdad, Yo creo que, y con esto cierro, Antonio, o sea, creo que todos los grandes filósofos son incómodos, desde Sócrates que incomodaba, hasta Foucault pasando por Nietzsche, por todos los grandes filósofos, si no incomodan, si no te pican como un tábano, me parece que no están haciendo su trabajo, ¿no? sí, totalmente. Sí, eso. Porque justamente esa es la labor de un filósofo, hacernos pensar. Y sí, 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 sí. esa es la lógica de la interpelación. Ujú, Esa es la idea. Sí. totalmente, totalmente. Muy bien, te agradezco entonces, Luis, por tu tiempo. Me ha gustado esta modalidad porque nos permite adentrarnos en el libro y tratar temas profundos que, obviamente, nosotros como lectores podemos leer tu libro, ¿sí? Y queda a nuestra interpretación y muchas veces nos gustaría hacerte una pregunta, ¿sí? Al leer un Ujú. libro nos gustaría hacerte una pregunta y esto ha sido una oportunidad ideal para poder conversar sobre algunos fragmentos y preguntarte sobre esos fragmentos. Así que creo que incluso hasta eventualmente podemos repetirlo. Cuando quieras, Antonio. Muchísimas gracias por tu tiempo. A vos, a vos. Bien, buenas tardes.